Bueno, y les cuento que el Estado, a fuerza de la lucha de las mujeres bolivianas, que dijimos, no queremos que una autoridad violenta se recicle, no queremos que un hombre que es violador, que un hombre que es estuprador como el Evo Morales, que un hombre que es feminicida como el Richard Choque, se pueda reciclar y aparecer de autoridad del Estado. Entonces, el Estado boliviano creó una cosa que se llama el CIPASE. Ahorita con Fabiola les voy a explicar lo que es el CIPASE, pero vamos a hablar aquí. Oficial, buenos días. ¿Dónde se tramita el CIPASE? Son acá. ¿Dónde? ¿En qué ventanilla? Le van a dar ficha acá, posteriormente en las ventanillas. En cualquier ventanilla. Ya, vamos a hablar entonces con la compañera. Acá se tramita el CIPASE. ¿Quién nos va a dar la ficha? Usted, hermana, buenos días. Acá se tramita el CIPASE. Sí. ¿Cuánto cuesta? 35 bolivianos. O sea que el Estado convirtió el CIPASE en una fuente de lucro. ¿Cuántos CIPASES tramitan a la semana, al mes? Ay, no sabría decir. Pero más o menos. ¿Con quién puedo hablar que me dé esa información? Al frente, Rehab, dice ahí. Ahí. Ya, hermana, ¿quién debe o puede tramitar el CIPASE? Es de uso personal. ¿Y quién debe tramitar? ¿Hombres solamente o hombres y mujeres? Hombres y mujeres. En la ventanilla del frente me pueden, pero se han desaparecido todos. Sí. ¿Por qué se ríen? Deben estar atendiendo. No han desaparecido, deben estar atendiendo. Ya, bueno, a ver, vamos, se mata de risa acá la compañera. Aquí dice que atienden el CIPASE. Así sirven así. ¿Esto qué es, hermano? Esta tauca. Buenos días. Los documentos de respaldo cuando tramitan su rehab o CIPASE. SEMBI, ahora se llama SEMBI, ya no CIPASE. Ya no se llama CIPASE, ya. Miren la tauca, ¿no? O sea, el Estado ha convertido una lucha de las mujeres en una burocracia. Usted, hermana querida, buenos días, con todo cariño, no se angustie ni nada. ¿Qué función cumple usted acá? Yo soy la auxiliar. Usted es la auxiliar. ¿Qué formación tiene, hermana? Abogada. Usted es abogada. Como auxiliar, ¿cuánto gana? 3.200. Ya. ¿Y quiénes trabajan aquí? Veo 3 acéfalas. Acá la encargada del rehab. ¿Y dónde está? ¿Se ha hecho gas de verme? No, está en una reunión en el consejo. ¡Comiendo sabrosa, se dice! ¿Y aquí? Usted. Ya, bueno, hermana querida, explíquele como abogada que es usted, ¿para qué sirve el CIPASE, que ahora se llama qué cosa? SEMBI. SEMBI. ¿Por qué le han cambiado de nombre? ¿Cómo se desglosa? Certificado de no violencia. Sí. Certificado de no violencia. ¿Tiene usted algún logo que pueda mostrar? O sea, el Estado boliviano creó el certificado de no violencia, que fue una lucha nuestra para que no se reciclen, y lo ha convertido en un acto burocrático. Miren, solicitud de certificado de no violencia. Si viene el Evo Morales y solicita este certificado, ¿va a tener acceso? Claro, puede sacarlo. Claro, dice ella. ¿No tiene antecedentes de violencia el Evo? O sea, puede solicitar cualquier persona, ¿ya? Entonces, tanto mujer como... El Evo ha hecho abortar a la Gabriela Zapata. Ha tenido hijo cuando la Gabriela Zapata era menor de edad. Ha tenido relaciones con N menores y va a tener acceso a su certificado de no violencia. Ustedes, una vez que alguien solicita, digamos viene un feminicida, o el Richard Choque. ¿Se acuerda quién era el Richard Choque? Sí. Ya. El Richard Choque viene y solicita. ¿Qué investigación hacen ustedes para darle o no darle y en cuánto tiempo le dan? Ya.
Nosotros nos encargamos de registrar los antecedentes, tanto antecedentes penales como antecedentes de no violencia, ley 348, ¿ya? Entonces, cuando las personas hacen su solicitud, si una persona tiene un registro, esto se entrega en 24 horas. ¿Por qué? Porque el sistema le observa, le detecta el nombre o el carnet, detecta que hay un antecedente. Rehab Nacional hace la revisión, qué antecedente que le corresponde. Entonces nos vuelven a emitir por sistema, nos devuelven el certificado con los antecedentes correspondientes. Ahora, hermana querida, ¿en qué casos rechazan entregar este certificado? No, siempre entregamos, pero... No, pero es un certificado de no violencia. Claro, ¿En qué caso entregan el certificado indicando que tiene antecedentes? Claro, ahí sale todo. Ya, ¿en qué tipo de antecedentes registra el CENVI? No, es que me cuesta memorizar tanta boludez, va a disculpar, hermano. Me cuesta memorizar. ¿En qué casos hay, digamos, una cosa que le impida? Porque esa persona ¿para qué se necesita este certificado? Muchas personas necesitan para el trabajo que les solicitan, otras personas necesitan para audiencias que tengan. Es un certificado útil para lavarte el currículum, porque para optar un cargo público, el certificado, para optar una candidatura, como en el Poder Judicial, en las concejalías, en las diputaciones, en las senaturías, es un certificado que te lava el currículum. O sea, esto se debería llamar, regalamos lavandina. ¿Por cuánto cuesta? CENVI cuesta 35 bolivianos. Por 35 bolivianos, el Estado te regala lavandina para lavarte la sangre de las mujeres que has maltratado, para lavarte tu currículum y tu nombre. Estoy segura que viene Evo Morales y obtiene su certificado, a pesar de que públicamente es un hombre que ha cometido actos de violencia contra las mujeres. Hermana querida, ¿en qué casos qué antecedentes registran ustedes? De CENVI registramos feminicidios, aborto, todos los delitos que corresponden a la ley 348. Ya, pero dígame, ¿cómo debería formular? No estoy pudiendo formular la pregunta, Fabiola, porque no soy del ramo, y realmente el derecho es como una religión. A ver, hazle tú la pregunta. Bueno, lo que pasa es que... Pregúntale, en forma de pregunta. Bueno, ¿qué delitos, desde qué delitos y desde qué etapa te aparecería como tal en el certificado? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un proceso de feminicidio, pero el mismo feminicidio solo está inicial, o sea, con investigación inicial o imputación, ¿aparecería? No. ¿En qué casos es cuando ya el juez dicta una sentencia o cuando llama a audiencia y las personas no acuden, los acusados en este caso, les declara... A ver, ¿ustedes registran solamente los casos donde hay sentencia ejecutoriada? No. Registramos declaratorias de rebeldía, como le explicabas, cuando el juez llama a audiencia y no acuden, no van a la presencia que llama el juez, entonces declaratoria de rebeldía se llama eso. Luego, suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la pena. ¿Qué es suspensión condicional del proceso? Es cuando tienen un delito menor y el juez le dicta condiciones. Está condicionado y ya no es una sentencia como tal. Pero, por ejemplo, si le dice barrer la calle por haber golpeado a una mujer. No, en ley 348 no hay suspensión condicional del proceso, no hay suspensión condicional de la pena, es sentencia directamente. Sentencia ejecutoriada. Exacto. O sea, eso es lo que nos están perjudicando a las mujeres, porque llegar a la sentencia ejecutoriada es prácticamente imposible y solo registra sentencia ejecutoriada. Como le digo, sentencias ejecutoriadas, declaratorias de rebeldía y la suspensión condicional del proceso. ¿Y responsabilidad paterna? No. Y responsabilidad paterna no se registra. Ya, ahora, hermana querida, ¿cuántas ¿qué se llama? CENVI. ¿Cuántos certificados
entregan ustedes al día, al año, al mes? Hay que hacer estadísticas. Pero más o menos. El dato exacto debe ser como unos... ¿cuántos? 100, 200 vendrán pues al día, o 100 a lo mucho, yo creo. 100 al día. Sí. 100 por 35. 100 por 20. 100 por 20, 2,000 al mes. Por 12 meses, 35 bolivianos cada papelucho. Es una fuente de ingresos. O sea, el Estado boliviano ha convertido este registro de no violencia en un negocio burocrático, porque con sentencia ejecutoriada ya no nos sirve. Hermana querida, ¿ustedes a qué base de datos acuden? Porque aquí lo que está en juego es la base de datos. ¿A qué base de datos acuden? Para los certificados, como le digo, depende a los registros. Como hay en distintos departamentos, La Paz, en todos los departamentos hay REHAB, entonces todos registran. Cuando hace alguien su solicitud, la búsqueda que se hace de la base de datos. O sea, usted hace una búsqueda departamental. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero ¿qué bases qué bases de datos consulta para saber si la persona tiene certificado de no violencia, sí o no? Porque casi, oye, para casarte pedí el certificado de no violencia. Así nomás. El sistema de registro de antecedentes penales que tiene cada departamento. Ya. Ahora, le voy a explicar lo que estamos haciendo. ¿Usted cree que en Bolivia hay impunidad, sí o no? No. Bueno, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. ¿A qué cree que se debe la impunidad? No sabría decir. Retardación de justicia y corrupción. Es bien facilito. Nosotras, amparados en la Constitución Política del Estado, como control social, estamos armando una base de datos de todos los antecedentes de violación y de feminicidio. Necesitamos acceder a su base de datos. ¿Qué posibilidades tenemos? Pueden realizarlo, pero se tiene que hacer una solicitud primero al Consejo de la Magistratura, ella nos deriva a nosotros y esto ya se prepara con sistemas, porque es, como le digo, es un sistema de registro, pero para sacar solo feminicidios y el otro delito que me comentó, hay que hacer sacar solo esos delitos. ¿A quién hay que dirigirse? La carta primero pienso que debería dirigirse al Consejo de la Magistratura, la encargada del Consejo, que es la doctora Carminia. Ella nos va a derivar a nosotros, a la encargada de cada de REHAB La Paz. ¿Qué se llama la encargada de REHAB La Paz? Carmen Quina. Carmen Quina, ¿puedes tomar por favor todos esos datos? Y entonces, si ella autoriza, nosotras tendríamos acceso. Claro, les damos en un listado y va a salir. ¿Cuáles son los casos en los cuales no autorizaría? No sabría decir, ya es de ella. Claro, aquí nos hemos encontrado con una funcionaria muy amable, de veras, muchas gracias, pero de bajo rango, que no tiene poder de decisión. ¿Podrías esta misma tarde entregar esa carta y hacerle el seguimiento? Sí, a la encargada del Consejo de Magistratura se puede enviar. A la presidenta del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? No, a la encargada, representante distrital de La Paz. Representante distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura. ¿Me puede dar el nombre y el apellido de ella? Es la doctora Carminia Martínez Cusicanqui. Carmiña Martínez Cusicanqui. Y luego la encargada acá es Carmen Quina Machaca. Carmen Quina Machaca. Le agradezco enormemente. Permiso. ¿Hombres y mujeres tienen que sacar este certificado? Sí, porque en general pueden cometer delito tanto la mujer a otra mujer. Pero a ver, una pregunta. En la ley 348, ¿el sujeto pasivo acaso no somos las mujeres? Claro, pero a veces hay delitos de mujer a mujer. Entonces Bueno, entra también. entra también, ya. Bueno, esta es la tauca de papeles. Gracias, hermana. Permiso. La funcionaria muy amable, la policía muy amable, la otra funcionaria muy amable. El problema aquí no es la amabilidad. El problema es el valor de fondo de esto.
esta fue una lucha que el Estado nos la recogió así y nos la dio la vuelta, o sea, le ha cambiado el sentido. Y Fabiola nos va a explicar dónde salió, o sea, en qué artículo figura esto de la ley 348, qué dice, si pudieras leer textualmente. Sergio, daremos paso a que la gente entre. Bueno, con la ley 348, en su artículo 11, es que incorpora y dice que como ente rector va a utilizar el CIPASE. ¿Podrías leer el artículo de la ley? Lamento, yo quería que para que ustedes vean que no es un texto inventado, que no es el versito que hemos escrito en nuestra casa, quería que Fabiola se traiga una ley 348, pero no ha hecho su tarea, para que ustedes vean que hay bien, pero bueno, es ley 348, pueden verificar. Quiero que leas el artículo y luego nos lo expliques, porque para quienes no hablamos chino, vamos a necesitar tu traducción. Ya, bueno, yo les voy a leer como tal el artículo y también yo creo que es muy importante leer el reglamento, con eso vamos a entender. Perfecto, ambas cosas. Entonces, el artículo 11 nos dice que el CIPASE, que es el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género, se reorganizará todo para que este sea el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y la información de los servicios públicos y privados. Se inscribirá como tal un registro único sobre la violencia. Entonces, acá nos dice que el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención y Sanción y Erradicación va a comenzar a utilizar un sistema único en todo lo que tiene que ver la violencia. ¿Qué es lo que nosotras ahora estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo, Gabriela Montaño? Porque está mal reglamentado en la ley 348. ¿De cómo está eso en ese registro? Porque nosotros lo hemos pedido y lo hemos propuesto. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque claro, queríamos un registro plurinacional de violencia contra las mujeres para que no se reciclen, para que un violador no se recicle, para que un feminicida no se recicle. ¿Qué ha fallado en la reglamentación? Esto se crea con la ley 348, hace 13 años. Ahora es un papel burocrático que le representa al Estado mucha plata. Bueno, ¿puedes leer el reglamento? Sí, el reglamento es bajo el Decreto Supremo 2145. ¿Emitido por quién? Por el Ministerio de como tal de Justicia. ¿En qué año, en qué fecha? Es el lo utilizan, perdón, aquí está, el 31 de julio del perdón. Este es emitido en fecha 9 de marzo del 2013. Ya, extorarse. O sea, Gabriela Montaño, pinche de las pinches. Traidora completa. No es que yo tengo fijación con ella, pero faltó la reglamentación de la ley 348. Exactamente. Entonces, como faltó la reglamentación, porque eso hacen típico en la Cámara de Diputados, sacan la ley, no sacan la reglamentación. Al no salir la reglamentación, hubo un decreto supremo. Los decretos los firma solamente el presidente y todo el gabinete, no el Ministerio de Justicia. Pero es probable que Héctor Arce, misógino profesional, machista profesional, el exministro de Justicia, hizo este decreto y el Evo feliz, a la medida del Evo, porque el Evo tiene antecedentes de violencia, pero va a obtener su certificado de no violento. Pero no solo el Evo, sino todos los otros evitos de la sociedad boliviana. Y eso es lo que nos da bronca. ¿Qué dice el decreto? ¿Puedes leerlo textual, por favor? Bueno, en su artículo 4 nos habla del CIPASE, que es la instancia dependiente del Ministerio de Justicia, responsable de reorganizar todo el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y de administrar la información de los servicios públicos y privados sobre los hechos de violencia. En el siguiente artículo nos habla de las atribuciones que tiene este CIPASE.
Una de las atribuciones, que es la única que conocemos y en este momento hemos visto, es el sacar este certificado. Pero además tiene otras atribuciones que como tal ni siquiera se las ha visto, ¿no? Que es desarrollar y coordinar acciones que promuevan el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, coordinar de manera intersectorial temas relativos a la prevención y atención en casos de violencia de género, también el articular, coordinar y evaluar con las instancias y entidades públicas y privadas la aplicación efectiva del cumplimiento de la Ley 348, realizar un monitoreo y evaluación de programas de prevención y atención de los hechos de violencia en razón de género, centralizar y administrar la información proveniente de las instancias competentes de atención de mujeres en situación de violencia a través de un registro único de violencia y emitir certificaciones sobre antecedentes en violencia contra las mujeres conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley. ¿Hay algún reglamento que implique que esta es una base de datos confidencial? No. Esta no es una base de datos confidencial, tampoco es muy confiable, por lo tanto nosotras deberíamos tener acceso como control social a esa base de datos para hacer un registro feminista de todos los casos de feminicidio y violación a nivel nacional, nombre, apellido, profesión del acusado, estado del proceso y autoridades que son responsables del proceso, como fiscales o como jueces. Nos lo hemos propuesto hacer nosotras, una base de datos para todas las mujeres y para todos los hombres bolivianos y bolivianas y bolivianes a escala nacional. Se pueden comunicar a este número 65668003 para mandar esos datos. No es una base de datos difamatoria, no es una base de datos anticonstitucional, sino que es una base de datos urgente para las mujeres bolivianas, porque hay retardación y porque hay impunidad. Vamos a hacerle llegar las cartas redactadas por Fabiola, que es la profesional responsable de este WhatsApp, al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía de Distrito. Y una vez que esas cartas estén entregadas, vamos a pedir la respuesta por escrito y vamos a ir en persona a hablar tanto al Consejo de la Magistratura como con el rey de los reyes, el fiscal de distrito William Salave. ¿Cómo cerramos esto? ¿Qué más quieres decir, Fabi? Bueno, la verdad es que yo espero que tengamos respuestas favorables. Un poco estoy sorprendida porque se han mostrado muy abiertos ahora preguntarles. Sin embargo, también es importante que no dependamos únicamente de ellos, sino invitarles a todas las compañeras que esta es una lucha colectiva. Todas las compañeras que tengan un caso, escríbanme, comencemos nosotros a armar como tal esta base de datos que sea fidedigna, real y clara, porque igual vamos a tener datos hay muy pocas sentencias ejecutoriadas, entonces no vamos a tener unos datos muy reales si es que nos dan acá una base de datos, ¿no? Necesitamos los datos reales, lo que están viviendo cada compañera que está sufriendo en su caso, que está luchando por su caso, que se está moviendo. Si tú ya tienes una acusación particular, una acusación fiscal, por favor que dirígitenos a mí y yo te voy a hacer unas preguntitas muy cortas, va a ser solo que me mandes unas fotos y vamos a armar como tal esta base de datos que nos va a servir a todas las mujeres. A mí me llena de alegría la dulzura, la claridad, la profesionalidad con la que Fabiola se dirige a todos, todas y todos ustedes. Fabiola, ¿por qué? No, o sea, nos vamos a apoyar en los datos del Estado, porque como ciudadanas bolivianas, aunque alguien crea que soy marciana, tenemos derecho, porque hay un artículo que se llama control social. Pero quiero preguntarte, ¿por qué no solamente los registros oficiales del Estado son útiles y son suficientes?
Bueno, porque pensar en que los datos que nos van a servir, que son las sentencias ejecutoriadas, con la justicia que tenemos, es totalmente irreal, ¿no? Existen tantos casos que se encuentran paralizados dentro de su juicio. Existen muchas sentencias que son absolutorias, que están en apelación años y años, que todavía están en paso a Sucre. Entonces, realmente es muy irreal pensar que con solo tener las sentencias ejecutoriadas vamos a saber exactamente el número de casos que tenemos acá. Por favor, para que no acumulemos frustración, para que no acumulemos dolor. Aquí, Sergio, por favor, que enfoquemos todo esto. El registro plurinacional de no violencia se ha vuelto burocrático, lucrativo y no sirve como control social. Nosotros vamos a hacer un registro de casos de feminicidio y violación ético, profesional, inextenso y útil para la sociedad, amparadas en la Constitución Política del Estado. La reparación moral es lo principal. Un niño, una niña que es huérfana de feminicidio tiene que saber que han matado a su mamá, no que su mamá estaba borracha, se lanzó de no sé dónde y no sé dónde acabó. Por eso ese registro va a tener una función social muy importante. Vamos a registrar los nombres de las autoridades que son responsables de esos procesos, porque eso también es legítimo, para que esas autoridades se absuelven un violador, se absuelven un feminicida, nos deban una explicación por qué. Son muchos los casos que se quedan en el camino, porque se te acaba la plata, porque se te acaba la vida, porque te habita la frustración y el dolor. Todos los casos donde haya acusación formal, que quiere decir que el Estado acusa, nosotras los vamos a registrar como acusación. No queremos sentenciar a nadie, porque no somos juezas. ¿Quieres jugar el papel de jueza? No, para no. Para nada. Vamos a buscar al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía, al Registro Único de Violencia, que está en la Ley 348. Pero también estamos apelando a la sociedad. Esta mujer ética, joven, dulce, amable, que está empezando su carrera profesional, va a ser la responsable de atenderte. Que nos puedas pasar tu información y que podamos sumarla a una base de datos útil para la sociedad boliviana. Fabiola, gracias por existir, gracias por los años que tienes, gracias por tu juventud. ¿Cómo te has sentido en esta radio documental? Bueno, la verdad estaba un poco nerviosa al inicio, pero me siento muy feliz y creo que va a haber muy buenos resultados. Yo también estoy segura. ¿Y sabes qué, Fabi? Un consejo, hermana. Siempre tienes que manejar el libro de la ley. No son muchos. Tienes que comprarte la Constitución, la Ley 348, todo. ¿Por qué? Porque cuando vas donde una autoridad, le tienes que mostrar eso. ¿Me entiendes? Está aquí. Y tienes que tenerla ya completamente señalizada. Porque te va a tocar lidiar con unas puertas cerradas. A ti te sorprende la apertura. Se debe a los codazos. Se debe a que yo veo una ventanilla y ¿qué hago? Te pasas por encima. Y eso que soy bien gordita. Si no se hubiera podido abrir más, no podía pasar la ventanilla. Y que me acusen de hacer circo. Yo soy el payaso de este circo. Yo soy feliz. Yo amo los circos. Pero sobre todo amo la vida. Amo la justicia. Basta de impunidad. Gracias, Fabiola. Conmigo esta mañana a las 9:30 en punto de la mañana. Gracias a Sergio Escalante por la excelente producción técnica. Gracias a Rufo Durán. Y les cuento que vamos a comprarnos un micrófono inalámbrico para dejar de tener problemas técnicos. Gracias a quienes nos han aconsejado a nivel técnico también por eso. Y bueno, empezamos la semana con muchas pilas.